7:37 en Ecuador continental. Saludamos a esta hora de la mañana a la economista Marisol Andrade. Ella es la directora nacional del sistema del sistema de rentas internas, CSRI, y la hemos molestado en esta oportunidad para que usted al 31 de agosto de este año nos haga un comparativo, nos confronte este periodo enero-agosto del año 2021 con respecto, no lo tomemos en cuenta al 2020, tomemos en cuenta al 2019. El 2020 queremos poner esa página negra ahí en todos los aspectos, pero sí sería bueno comparar estos 2 años, estos 2 periodos, enero-agosto del 2019 con el 2020 o 2021 con 2019. Bienvenida, economista. Buenos días, Clever, Luis, a quienes nos escuchan también pues un buen día. Con cifras preliminares, Clever, estamos a 2 de septiembre, alrededor del 5 o 6 del siguiente mes, es cuando tenemos ya cifras oficiales, conciliadas, sobre todo por las acciones de cobro de Coactiva. No obstante, pues avisoramos que el mes de agosto cerraríamos con más de 1.000 millones de recaudación. Y quisiera referir ya con cifras oficiales y cerradas, lo que fue el periodo enero-julio, fueron más de 8.090 millones de dólares, que si lo comparamos con el año 2020 hay un crecimiento del 12%. Si lo comparamos con el similar periodo del año 2019, pues todavía no se alcanza un crecimiento respecto a ese año en el acumulado. No obstante, vemos cifras como, por ejemplo, de junio del 2021, en donde la recaudación alcanzada en ese sexto mes del año 2021 sí refleja un crecimiento respecto a junio del 2019. Algo similar sucedió en julio del año 2021, en menor proporción. Si alejamos o separamos los datos atípicos de la recaudación tributaria, me refiero, en el año 2019 todavía teníamos anticipo obligatorio del impuesto a la renta, teníamos un pago que se lo realizaba en julio-septiembre, ustedes recordarán, ya con la ley de simplificación se eliminó esa obligatoriedad del anticipo. Con ello, separando ese dato atípico de julio, pues vemos que sí, ya hubo un crecimiento también respecto a julio del año 2019. Y Clever, quienes nos escuchan, pues durante haciendo un balance de estos primeros 100 días del gobierno del presidente Lasso, vemos que se han recuperado más de 200 millones por la vía de cobro de Coactiva. Son más de 3.100 millones recaudados durante esos 100 años, de esos 100 días, del gobierno, y con ello pues también vemos crecimiento respecto al periodo anterior. Todas estas cifras apalancadas, por supuesto, en el crecimiento de la actividad económica. Vemos como el éxito del plan de vacunación, esos 9 millones de ciudadanos que vacunados con las 2 dosis, pues ha permitido que no solo en el ámbito de salud, que es el más importante, por supuesto, pues también en el ámbito económico podamos ir reactivando y se ve reflejado, por supuesto, en el crecimiento de las ventas y también en la recaudación. Y de la mano, sin lugar a dudas, de las acciones de control y de cobro que realiza la Administración Tributaria, es nuestra facultad, es nuestra obligación, y día a día pues venimos también recuperando, sea por acciones de control o de cobro, valores importantes para el presupuesto general del Estado. 7:41 Economista Marisol Andrade. El señor ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, envió, por disposición del señor presidente de la República, la proforma presupuestaria para lo que queda del año 2021. Y cuando se refiere al monto de recaudaciones, ese monto difiere con las metas que se ha planteado el SRI. Son diferentes. Lo que planteó Finanzas es inferior a lo que ha estimado recaudar el SRI. ¿Cómo explicamos esto? Clever, no existe una diferencia cuando se lo considera en términos netos. ¿A qué me refiero? La meta de recaudación del Servicio de Rentas Internas, que es utilizado a través de modelos
con supuestos macroeconómicos, con las series de recaudación históricas, con el PIB y demás, aquello alimenta justamente la meta de recaudación que por supuesto es considerada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa meta de recaudación para el año 2021 es de 13.286 millones de dólares, pero es en términos brutos. Ahora, la proforma presupuestaria considera valores netos. ¿A qué me refiero? Esos 13.286 millones se le resta notas de crédito, compensaciones, devoluciones. A ese valor, adicionalmente, se le resta, por ejemplo, los intereses y las multas que no son considerados ingresos tributarios, y a ese valor se le suman los aranceles, alrededor de 1.300 millones. Y ese valor es lo que da los 12.730 millones aproximadamente que está considerado en la proforma, es decir, el valor neto. No obstante, pues la meta de recaudación se parte de la meta de recaudación bruta del Servicio de Rentas Internas, por cuanto es a la cual debemos apuntar con cada uno de nuestros planes y programaciones. Y habiendo el detalle, pues se explica y se llega a esos 12.700, que es en valores netos, que considera la proforma presupuestaria presentada para este año. 7 de la mañana, 44 minutos en Ecuador continental. Ustedes están escuchando Huacabilca 830M, la Che Grande de la información, dialogando con la economista Marisol Andrade. Ella es la directora general del Servicio de Rentas Internas. Mi estimado Luis Viera, usted tiene inquietudes para el economista Andrade. Buenos días, economista Marisol Andrade. Si usted pasa por la Asamblea Nacional, seguramente encontrará a los legisladores con los brazos extendidos, porque están a la espera de una reforma tributaria. Pero usted, desde la dirección del Servicio de Rentas Internas, ha dicho ya que en carpeta no está un incremento del impuesto al valor agregado, ni tampoco reducir en 2 puntos, que estos 2 puntos prácticamente generarían mayores operaciones comerciales y recaudación. ¿Qué le dice Marisol Andrade a los críticos, a los analistas que manifiestan que la dirección del Servicio de Rentas Internas debe estar enfocada en la recaudación y no en temas técnicos? Luis, buenos días. Soy muy respetuosa con el criterio de cada uno de los actores, pero efectivamente cuando usted se refiere a aquellas personas que dicen que el SRI debe estar enfocado en la recaudación y no en temas técnicos, más bien hay una contradicción, porque justamente enfocarse en la recaudación es el tema técnico. El Servicio de Rentas Internas es una institución técnica y una de las principales del país, por supuesto, cuando vemos que un gran porcentaje del presupuesto general del Estado está apalancado en la recaudación proveniente de los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas. Y en eso estamos enfocados. Nosotros, respecto, por ejemplo, a una reforma tributaria, participamos en lo que nos corresponde, que es el cálculo de los impactos. Así dispone la ley, el Servicio de Rentas Internas realiza el cálculo de los impactos en cada uno de los escenarios propuestos, las definiciones que se toman, pero a la par, por supuesto, estamos enfocados en dar el servicio que corresponde, en facilitar el cumplimiento oportuno de los contribuyentes respecto a sus obligaciones, y la gran tarea, la más grande, la más fuerte, que corresponde justamente al control, al cobro. En los próximos días estaremos dando buenas noticias respecto a un proceso sobre el cual se ha venido trabajando y que en este momento pues ya tendríamos una notificación por parte del organismo que corresponde para obtener la información necesaria y con ello seguir fortaleciendo nuestros procesos. Yo había compartido en su momento que la implementación de la Dirección de Grandes Contribuyentes, por ejemplo, es una de las grandes estrategias utilizadas, implementadas en este momento, que hemos tenido el respaldo del señor presidente de la República, del ministro de Economía, para fortalecer esta dirección y justamente enfocarnos con una mayor cobertura a los grandes contribuyentes, a un monitoreo y control diario. Y por ello, pues si hablamos de que el SRI se dedique a incrementar la recaudación, a luchar contra la evasión, efectivamente, pues en eso estamos enfocados, hemos dado los resultados esperados. También estamos apalancados para que el año 2021, por ejemplo, cerremos con una recuperación de más o menos 800 millones de dólares de la cartera con la que cuenta, cartera firme del Servicio de Rentas Internas, pues, y esa no debe ser una preocupación del ciudadano o de aquellos actores que mencionan lo que usted me comentaba, Luis, porque efectivamente estamos enfocados en lo técnico. Eso es lo que le corresponde a la administración tributaria aquí y en el resto del mundo.
enfocarse en la lucha contra la evasión, recaudar valores, generar recursos propios para el presupuesto general del Estado. 7 de la mañana, 48 minutos, en Huancavelica 8:30 AM. Anoche, en la entrevista que estuviera con Ecuavisa, el señor presidente dijo que iba a derogar el decreto ejecutivo relacionado con el impuesto a la herencia. Le consulto a usted, economista Andrade, históricamente o en el histórico de ingresos, ¿a cuánto asciende promedio anual este impuesto? Y en cuanto también, o a cuánto asciende el monto por concepto de el impuesto al patrimonio, si acaso los tiene ahí a la mano, si no, pues me los quedaría debiendo. No se preocupe, Clever. A ver, con respecto a la primera pregunta del impuesto a la herencia, pues efectivamente todos escuchamos al señor presidente de la República anunciar este tema el día de ayer. Pues también ha sido anunciado que en las próximas semanas será socializada la reforma tributaria, por ende, por respeto y responsabilidad, no me voy a permitir dar detalles de lo mismo. El gobierno anunciará y dará a detalle cada uno de los componentes de dicha reforma tributaria. Lo hemos escuchado de la primera autoridad del país mencionar ayer en la noche aquel anuncio de la eliminación del impuesto a la herencia, y también pues mencionó que termina siendo un valor menor en comparación a la recaudación de los otros impuestos. Y respecto a la segunda pregunta, Clever, no existe en el país impuesto al patrimonio, eso hay que tener claro. Lo que existe en el Ecuador es la presentación de la declaración patrimonial para aquellos ciudadanos que superan ciertos niveles, sea por persona o por sociedad conyugal, según corresponda, pero es una declaración informativa. Si paso esos niveles, tengo que presentar, por supuesto, si no la presento, tengo una sanción correspondiente, pero no existe en el Ecuador un impuesto al patrimonio y por ende, pues no existe cifras de recaudación que estén vinculadas a ese impuesto. Lo que sí sucede es que con esa información de la declaración patrimonial, pues sí es un insumo para la administración tributaria, para los procesos de análisis de identificación de riesgos, pero en ningún momento aquello llega a determinar un posible impuesto al patrimonio. Lo que ha sucedido en el Ecuador es que se ha establecido a través de reformas legales, pues ciertas contribuciones al patrimonio en épocas establecidas, unas contribuciones temporales, pero en sí como tal, eso sí quisiera dejar claro, no existe un impuesto al patrimonio en el Ecuador. Sí, creo que es 300.000 el tope, me parece, ¿no? O a partir de 300.000, me parece. Individualmente, Clever, son alrededor de $225,000 y el doble, si es que es el caso, de sociedad conyugal. Pero vuelvo y repito, son valores referenciales para la obligatoriedad de presentar la declaración patrimonial, más no un cálculo de un impuesto al patrimonio, porque no existe en la ley ecuatoriana el impuesto al patrimonio. Le consulto como ecuatoriana, no le voy a hacer una consulta como directora general del Servicio de Rentas Internas. Se comenta mucho, y me incluyo yo, de que hay que hacer un sacrificio por parte de los contribuyentes en un impuesto especial, pero solamente para los supermercados, para toda esta cadena que comercializa los alimentos. La otra cadena es de los laboratorios, tanto farmacéuticos como los laboratorios clínicos. Porque en la crisis sanitaria acentuada del año pasado, fueron los que tuvieron ingresos respecto a los demás o las demás actividades que no tuvieron casi nada. ¿Usted estaría de acuerdo con
ese impuesto especial para estas líneas de producción, de comercialización? Clever, lo que usted acaba de mencionar es una discusión que se está teniendo a nivel mundial. Justamente después hablan de una contribución post-COVID. Usted, que es una persona muy ilustrada, debe haber leído cómo en los países desarrollados, en varias discusiones que lo están teniendo, se habla de esta contribución post-COVID y que precisamente lo hagan aquellos contribuyentes, aquellos ciudadanos, aquellos sujetos que hayan tenido mayor utilidad o que hayan estado en mejores condiciones para atender a aquellos sectores más vulnerables. Y cuando se habla de aquello, pues entiendo que usted se refiere cuando habla de supermercados, cuando habla de laboratorios y demás, se refiere en general a aquellas actividades que, a pesar de lo difícil que fue la pandemia y que todos de una u otra manera tuvimos que hacer esfuerzos adicionales, pues fueron actividades que por la propia casuística, por la realidad de la pandemia, pues tuvieron un incremento en sus ventas. Cuando se habla, y lo hemos escuchado al señor presidente de la República, al ministro de Economía, decir justamente esta reforma apuntala a que aquellos contribuyentes que más tienen sean los que deban contribuir en este momento, pues lleva a la referencia de lo que usted acaba de mencionar. Pero vuelvo y repito, no es un tema solamente del Ecuador, de lo que se está discutiendo, es un tema de una contribución post-COVID que se discute y que ha sido aprobada pues en varios espacios del mundo en donde vemos que hay esa necesidad. Y si usted mañana establece, Clever, como decisor de política pública, como decisor de una reforma, usted se iría también por tomar decisiones respecto a que sean contribuciones, por ejemplo, temporales, para aquellos contribuyentes que han estado en mejor condición o que han tenido un incremento en sus ventas para poder atender a los sectores más vulnerables. De eso me quisiera referir en términos generales. Vuelvo y repito, por responsabilidad, no me quiero referir a detalles de la reforma tributaria que en su momento será pues difundida a detalle por el gobierno nacional. Me queda claro, sí, es verdad, a nivel mundial se está hablando de este particular y en el Ecuador tiene que hablarse también, tiene que hablarse necesariamente porque es necesario buscar un poco la equidad, directora. Bien, ya cuando hablaba el señor ministro de Economía hace unas semanas atrás de que va a socializar la reforma, perdón, la reforma tributaria, digo bien. ¿Para cuándo cree usted que partimos? ¿Qué día vamos a partir con esa socialización, directora? Clever, no hay una fecha establecida, no obstante, será un par de semanas más, tener un poquito de paciencia, se está tomando ya las últimas definiciones. Y lo positivo y lo importante de este espacio es que antes de ser enviada a la Asamblea Nacional, la ciudadanía tendrá ese texto, será socializado con la ciudadanía y con ello pues únicamente nos queda tener, repito, un poquito de paciencia y ya estamos próximos a poder socializar esa reforma que tendrá un gran enfoque de progresividad. Cuando hablamos de progresividad, pues siempre es que quienes más tengan sean aquellas personas que deban contribuir y no tocar a aquellas personas de los sectores vulnerables. Me dice un oyente, me da, me, 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 me sugiere preguntarle a usted qué tratamiento van a tener los ciudadanos de la tercera edad, si acaso van a mejorar en cuanto a el tratamiento por parte del Servicio de Rentas Internas. Clever, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad son
del IVA que está establecido en la norma en los lugares que se ha acoplado su sistema al proyecto de la administración tributaria y por ende pues puedan acceder en ese mismo momento a esa devolución. Bueno. Siempre habrán espacios de mejora, no obstante creo que este es un gran paso que se dio para que el ciudadano ya no tenga que presentar un trámite, así sea en línea o físico, lo pueda acceder a esta devolución de IVA, como vuelvo y repito, in situ, en ese mismo momento que está realizando la compra en aquellos locales a través de facturación electrónica que han acoplado su sistema a el proyecto establecido por la Administración Tributaria. De acuerdo a lo que usted nos dijo hace poco, que el Servicio de Rentas Internas ha podido recaudar una cantidad importante de la cartera, quiere decir que sí estamos ganando los juicios. Clever, existe aquella cartera firme efectivamente sobre la cual ya la Administración Tributaria puede ejecutar sus acciones de cobro, de coactiva. Sobre esa cartera es la que hemos recuperado en lo que va del año alrededor de 473 millones de dólares y el otro valor de la cartera, que son alrededor de 1.000 millones, que está en impugnación, pues, y sobre la cual la Administración Tributaria con sus funcionarios viene realizando las acciones que corresponden, los impulsos, y esperando pues que en sede judicial se tome la decisión correspondiente y pueda pasar, en el caso que sí corresponda y que el juez tome la decisión, pues a un estado firme sobre lo cual actuar con la vía ya coactiva. Le recordamos, directora, a los contribuyentes que están en mora, que tienen opción a convenios de pago, que tienen opción a pagar con tarjetas de crédito. Usted, adelante, directora. Así es, Clever. Existen varias alternativas sobre las cuales la propia ley así lo determina, otras que la Administración Tributaria ha facilitado a través de nuestros servicios en línea. Tomar en consideración que cualquier obligación tributaria puede ser cancelada con tarjeta de crédito por el ciudadano, por el contribuyente que mantenga deudas, pero también recordar que las facilidades de pago incluso están en línea para que el ciudadano, el contribuyente, pueda acceder a las mismas totalmente de una manera simple, fácil, pero recordar que las facilidades de pago, según el Código Tributario, no se puede otorgar facilidades por aquellos impuestos retenidos o percibidos, es decir, sobre IVA, sobre retenciones, no se puede otorgar facilidades, lo que sí opera con respecto, por ejemplo, al impuesto a la renta, que puede ser una facilidad de hasta 2 años sin garantía o de hasta 4 años con garantía, según lo está establecido en la propia ley. ¿Nos ha quedado claro, licenciado? Sí, perfecto, porque estamos como personas naturales, estamos recibiendo todas las notificaciones que desde el Servicio de Rentas Internas llega. Para las declaraciones, para los pagos, eso está perfecto. Bueno, directora, como siempre, muy amable con la audiencia de Huancavilca 830M, con toda la información que debe de tener el contribuyente. Me parece que ha quedado claro. Le mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento y éxitos en su gestión. Gracias, Clever, Luis, ha sido un gusto, como siempre, poder compartir este espacio con ustedes y poder informar a la ciudadanía, siempre a las órdenes, y también éxitos a ustedes en cada una de sus funciones. Un buen día para todos. Gracias, buen día también. Muy amable. 8